Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Hugo Cáceres. Yo soy director ejecutivo de Horizonte Positivo. Y estamos hoy en un diálogo crucial para el Estado paraguayo, para quienes trabajan en el sector público, cómo se los elige, cómo se forman, cómo se los valoran. Y este no es un tema solamente técnico, es un tema que es la base del Estado, y cómo servir mejor a la gente. Creemos que la calidad del Estado se define en buena parte por las personas que lo hacen funcionar todos los días, y estamos ante una oportunidad histórica de implementar esta ley de servicio civil, que puede redundar en beneficio de nuestros ciudadanos. Así que vamos a conversar sobre ese tema con seriedad y con compromiso. Y para ello hoy nos acompañan, eh, tengo el gran gusto de presentar y agradecer a Andrea Picasso. Ella es la viceministra de Capital Humano del Ministerio de Economía, economista, exdirectora de Becal, con una gestión muy importante en las instituciones públicas. Es máster en políticas públicas por la Universidad de Melbourne, y realmente una persona apasionada con la gestión pública. Bienvenida, viceministra. Gracias, gracias Hugo, y a través tuyo a Horizonte Positivo, la presencia de Mariano Lafuente, nuestro especialista del BID, que también a lo largo de este periodo ha venido apoyando mucho a todo el equipo, a todo este proyecto, y hoy ya ley, y qué grato poder ver tantas personas conectadas, pero sobre todo de todo el país, ¿verdad? Qué importante estos espacios porque el diálogo es esencial para una efectiva implementación, como decías, don Hugo. Qué bueno, tanta gente de todo el país. Es una alegría muy grande para mí compartir con ustedes esta tarde. Gracias. Excelente, viceministra, muchas gracias. Y como decía, nos acompaña Mariano Lafuente. Él es especialista principal en modernización del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Tiene una experiencia muy importante en distintos países, en distintos proyectos de modernización y en este tipo de proyectos. Además, trabajó anteriormente en el Banco Mundial, y él tiene una maestría en ciencias, en políticas públicas por la Universidad de Maryland. Bienvenido, Mariano, gracias por sumarte desde Washington. Hugo, muchas gracias a vos y a Horizonte Positivo por la invitación. Viceministra, un gusto compartir contigo acá en esta reunión y un saludo para todos los que nos están viendo. Eh, Gracias por el interés en este tema. Excelente, Mariano. Y agradecerle también a Camilo Filártiga. Él es director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que nos acompaña en esta iniciativa, en este conversatorio. Bienvenido, Camilo, muchas gracias. Eh, Mencionabas, Mariano, Horizonte Positivo y por qué estamos en esto, ¿verdad? Entonces, ahí comentarles que Horizonte Positivo es, muy brevemente, una asociación sin fines de lucro, cuyo propósito es contribuir a que el Paraguay alcance su máximo potencial. Y en este sentido, contribuir, apoyar la promoción y el desarrollo de las políticas públicas en alianzas público-privadas e iniciativas que sean sostenibles. Porque uno puede decir, este tema le interesa a los funcionarios públicos. En realidad nos interesa a todos. Le interesa al sector privado, a la academia, a la sociedad civil, porque la gestión del Estado es fundamental para mejorar los servicios públicos. Así que por eso estamos en esto. Y sin más, entramos en este diálogo. Por favor, a través del chat, ustedes tienen la posibilidad de participar, de hacer sus comentarios, sus preguntas. No vamos a poder seleccionar todas y contestar todas, pero vamos a tratar de que la viceministra y Mariano puedan comentar. Decirles que tenemos tres bloques. En el primero queremos hablar
del tema, como del contexto nacional e internacional sobre esta ley, de cómo se aplica. En una segunda parte, tratar el tema de los concursos públicos que tanto nos interesa, de la transparencia, del control que deben tener. Y finalmente, en un tercer bloque, una tercera ronda, temas que le interesan mucho a los funcionarios públicos que están participando, que es el tema de carrera, de remuneración y liderazgo público. Así que sin más, viceministra, me gustaría empezar contigo, eh, y mencionar que eh, más de 300.000 personas trabajan en el sector público. Y esta ley es sumamente relevante en ese sentido, pero no siempre tienen las mismas reglas. Esta ley, ¿qué es lo que busca corregir? ¿Qué es lo que el ciudadano puede esperar, que esta ley mejore efectivamente, viceministra? Bueno, muchas gracias, Hugo, para poder arrancar con esta presentación y compartir los diferentes temas con los participantes. Más de 230 personas acompañándonos. Qué honor realmente, qué privilegio y gracias por este espacio nuevamente. A ver, vamos a partir del contexto. Esta nueva ley acaba de entrar en vigencia la semana pasada, el 16 de julio, después de más de 20 años, 25 casi, de la bastante conocida Ley 1626. Esta sabemos que desde un principio ha sufrido de varias acciones de inconstitucionalidad que no han permitido su correcta implementación o directamente no han permitido su implementación en todas las instituciones públicas. Como lo mencionaste, en el sector público total son más de 323.000 personas, considerando todas las instituciones y todos los niveles de gobierno. Y efectivamente la ley anterior realmente aplicaba a lo que es poder ejecutivo. ¿Por qué? Y esto es muy importante entender y compartirlo, lo repetimos siempre, pero no está de más que el público aquí presente, sobre todo considerando que son de diferentes ciudades y hay también gente del exterior, pueda entender bien qué fue lo que pasó. Con la anterior ley que definía una rectoría del servicio civil, de la gestión del capital humano, para Paraguay, se definía una rectoría de la exsecretaría de la Función Pública, que era una secretaría con rango de ministerio que dependía de la Presidencia de la República, esto es Poder Ejecutivo. Entonces, a partir de la vigencia de la ley, el primero que se encuentra con esta situación, la primera institución es la Corte Suprema de Justicia, que dice, ¿por qué una secretaría con rango de ministerio de la Presidencia? El Poder Ejecutivo va a tener rectoría sobre otro poder del Estado con autonomía constitucional. Y sale de esta manera la primera acción de inconstitucionalidad, con lo cual no se aplica la ley en el Poder Judicial. A partir de ahí, una serie de instituciones avanzan en el mismo sentido, es decir, consiguen estas inconstitucionalidades para la aplicación de la ley y finalmente, como te decía, la ley se aplica durante más de 20 años en el Poder Ejecutivo. Contar actualmente con una ley que alcance a todas las instituciones públicas es realmente un cambio estructural para nuestro país. Y la ley tiene cobertura para todas las instituciones públicas. Estamos hablando de los diferentes poderes del Estado y otras instituciones también autónomas por nuestra Constitución Nacional. Y Paraguay es un Estado de Derecho, debemos ser respetuosos, por supuesto, de esto y de la autonomía constitucional, que ha sido uno de los principios sobre el cual se ha construido esta norma. ¿Qué más que quiere decir esto, verdad? En palabras más sencillas, porque por ahí esos son términos más técnicos. Yo que tampoco soy abogada, soy economista y estoy compartiendo y trabajando en esto. También al principio me costaba entender qué significa esto. La ley es el marco y define lo que se tiene que aplicar, los diferentes conceptos. Te voy a dar un ejemplo. La ley define el ingreso al sector público es por concurso. Eso está en la ley. Tener una ley que alcance a todas las instituciones públicas quiere decir que todas van a tener que aplicar eso. Hoy se venía dando con la 1626, no se venía dando porque diferentes poderes e instituciones con autonomía constitucional no la aplicaban, otras se excluían, tales como el legislativo. Hoy el marco está definido
Y la ley establece que las que tienen autonomía constitucional son autoridad de aplicación, es decir, van a poder hacer su propia reglamentación, es decir, el ingreso es por concurso, pero yo reglamento el cómo, ¿verdad? Que el procedimiento, la reglamentación se refiere al cómo, al proceso, a los diferentes pasitos, al cómo, al paso a paso de un concepto establecido que la ley determina. Por decirte como ejemplo, el concurso, ¿verdad? Entonces, ese es un cambio sustancial. Esta ley alcanza a todas las instituciones públicas y lo aclaro sin miedo a ser repetitiva, como decía, porque por ahí había dudas, sobre todo en su estudio, cuando se aprobó recién, algunas comunicaciones, notas periodísticas, donde quizás no quedaba tan claro, quizás se confundían. Estos procesos, naturalmente, después de más de 20 años de una norma, era como, bueno, debe ser como la 1626. No, no es sobre la 1626, como la 1626 se ha construido, se ha diseñado, elaborado sobre otros pilares. Otro de los pilares tiene que ver con los derechos adquiridos. Había en estos días bastante como ruido con la implementación de decir, bueno, va a haber una desvinculación masiva. Bueno, en realidad no, tampoco tiene como objetivo producir una desvinculación masiva de los sectores. Eso sería casi una locura, podría decir, ¿verdad? No, tiene que ver con mejorar el servicio público. Somos nosotros los servidores públicos, precisamente la ley define servidores públicos y me siento muy privilegiada de ser una servidora pública. ¿Por qué? Porque somos quienes diseñamos e implementamos las políticas públicas. De nuevo, ¿qué quiere decir diseño e implementación de las políticas públicas? Y es cómo llegamos a la gente, cómo las instituciones públicas llegan a la gente con bienes y servicios de calidad. Entonces, el objeto de la ley que me preguntabas, Hugo, al principio tiene que ver con llegar mejor a la gente. Por eso nosotros también en el proceso de elaboración de la ley, claro, nos reunimos y tuvimos una apertura muy grande del documento, del proyecto de ley. Horizonte Positivo fue una de las instituciones del sector privado que colaboró, que la revisó. Ustedes presentaron una propuesta también con sugerencias sobre el texto. Y muchos otros gremios, sindicatos, federaciones con quienes tuvimos diálogos, diferentes aperturas, recibimos muchas sugerencias en el momento de elaboración de la ley. Todas fueron analizadas en profundidad. Por supuesto, no todas pudieron ser incorporadas al texto final del documento, que también pasa por un proceso legislativo en nuestro país, ¿verdad? Pero todo se analizó en profundidad, tuvimos bastante apertura, diálogo. De hecho, lo mismo sigue ahora abierto. Desde el Ministerio de Economía se ha abierto un espacio en la plataforma web para que cualquier ciudadano interesado o gremio, sindicato, pueda también aportar sugerencias sobre el proceso de reglamentación en el que estamos trabajando ahora, ¿verdad? Entonces, principales cambios tienen que ver con esto del alcance total. Esperamos que con este diseño diferente de la ley pueda ser esta vez efectivamente implementada en todas las instituciones públicas. Para nosotros eso, contar con un marco legal de esta naturaleza que permita y que tenga como foco la gestión de las instituciones públicas a través de su activo más importante. Esto me enseñó Mariano al inicio de esta posición, ¿verdad? De su activo más importante, que somos nosotros los servidores públicos, realmente es esencial y es un cambio, es una reforma estructural. El respeto a los derechos adquiridos y todas las leyes no son retroactivas, no hay una ley que pueda ser ya aplicada con retroactividad. Ese es otro, por supuesto, de los principios en los que se ha basado. Pero acá estamos trabajando y con mucha expectativa y se nos viene mucho trabajo. Parte de las preguntas siguientes seguramente. Bien, bien. Muchas gracias, viceministra. A los que se sumaron, bienvenidos. Decirles que los micrófonos y las pantallas no están habilitados, pueden hacer sus comentarios en el chat. Somos más de 300, estamos alcanzando 300 personas ahora, así que eso por mejor organización, por favor, hagan sus comentarios y preguntas en el chat. Mariano, la viceministra hablaba de la importancia de esta ley, del avance de Paraguay, pero ¿cómo está Paraguay con relación a la región en este tema del sistema de servicio civil? Según la OIT, 10% de nuestra población trabaja en el sector público, por debajo del promedio de América Latina y por debajo también del promedio de los países más desarrollados de la OCDE. ¿Cómo se ve Paraguay con esta ley? ¿Qué oportunidades tenemos con su implementación? Bueno, muchas gracias, Hugo, por la pregunta. Primero déjame comenzar por felicitar a Paraguay
pueblo de Paraguay por esta reforma y por otras reformas importantes que han aprobado recientemente, que están implementando, como la Ley Marco de Organización del Estado, que regula las estructuras organizacionales del Estado, la Ley de Suministro y Contrataciones Públicas. La verdad que Paraguay desde el BID es un honor para mí trabajar al lado de Paraguay. Me ha tocado trabajar desde 2007 con Paraguay, así que he visto cómo el país ha avanzado en esto y el gobierno actual especialmente, y el Congreso actual, que ha aprobado también estas reformas, así que felicitarlos por esto, que son justamente formas de tratar de hacer mejor las cosas, de hacer un mejor uso de los recursos públicos, que al final son los recursos de los contribuyentes paraguayos. Eh, y es muy importante eso, ¿no? Bueno, mira, Paraguay, el BID tiene, mejor dicho, desde el 2004, comenzó un índice de desarrollo del servicio civil, que es una forma de medir cómo van avanzando los países en el desarrollo de su servicio civil, en las prácticas de gestión de recursos humanos. Y esta metodología no la inventó el BID, es un tratado internacional firmado por todos los países de la región en el 2004, llamado, o 2003, llamado la Carta Iberoamericana de la Función Pública, y el BID en el tiempo, a solicitud de los países, ha venido como tomando fotos, ¿no? Cada 10 años, de cómo han avanzado los países con respecto a esas buenas prácticas, ¿no? Cómo se han acercado a esas buenas prácticas, ¿no? En el caso de Paraguay, voy a compartir rápidamente la pantalla para que puedan verlo. Eh, Paraguay comenzó en el año 2004, en la primera foto. ¿Están viendo el gráfico? En la primera foto con 12 puntos sobre un total de 100 posibles, ¿no? El promedio en ese momento en América Latina eran 30 puntos. Este índice lo que mide básicamente son diferentes, lo que llamamos subsistemas de recursos humanos, ¿no? Que incluyen la planificación de la fuerza de trabajo, la gestión del desempeño, la gestión de las remuneraciones, el desarrollo profesional, el valor agregado que tiene el ente rector, ¿no? De gestión de recursos humanos, así como las unidades de gestión de personas, ¿no? Y en esta metodología, Paraguay, como les decía, tenía 12 puntos sobre un total de 100 y la región tenía un promedio de 30 puntos, ¿no? Y con el país que más puntos tenía era Brasil con 64. Después, en el 2014, se volvió a hacer esta evaluación. Paraguay había avanzado para ese momento ya a 26 puntos y el promedio regional había avanzado a 38 puntos. En la última medición, en el 2024, en el caso de Paraguay, el diagnóstico se hizo en el 2017, Paraguay tenía ya 40 puntos. Y ya inclusive alcanza el promedio regional de la región. Es decir, Paraguay ha venido avanzando en esta agenda más rápido que el promedio regional. En algunos países hemos tenido avances y retrocesos, en algunos países hemos tenido avances más continuados. Eh, pero es importante, creo, los avances que ha tenido Paraguay en la práctica, ¿no? Pese a las dificultades de la ley 1626, por ejemplo, Paraguay logró comenzar a implementar los concursos, implementó Paraguay Concursa, hubo un montón de mejoras que tenían que ver con la implementación efectiva de prácticas de recursos humanos alineadas a la Carta Iberoamericana de la Función Pública, que creo que merecen destacarse mucho, y creo que la ley y la implementación de la ley que comienza ahora creo que va a ayudar a Paraguay a avanzar aún más en este índice, que lo que intenta es justamente mostrar, primero medir, ¿no? Uno no mejora lo que no se puede medir, no se puede mejorar, ¿no? Entonces, tratar de avanzar, inspirarse en buenas prácticas de otros países y Paraguay ser referencia también de buenas prácticas. Después de la aprobación de la ley, más de un país, más de un gobierno me ha buscado para preguntarme sobre la ley de Paraguay y han tomado el texto como una referencia, ¿no? Entonces, creo que los avances de Paraguay son muy buenos con respecto a la región y ojalá que esta ley, con su implementación, ayude a avanzar aún más. Magnífico, muchas gracias, Mariano. Ahora pasemos a un segundo bloque para conversar sobre el tema de los concursos, de la transparencia, del control. Ahí veo que ya hay preguntas sobre este tema. Desde Horizonte Positivo, a nosotros particularmente en esta parte de la reglamentación, vemos que está en la ley y que es sumamente importante implementar, primero, el tema de el sistema de denuncias con el tema de los concursos. Escuchaba una conversación de amigos que uno que trabaja en la función pública decía, gané un concurso y tuve una promoción. Y el otro le pregunta, ¿y quién fue tu padrino, verdad? ¿Quién te ayudó? No, gané un concurso. Y el otro le dice otra vez, no, pero ¿quién te ayudó?
Lo que significa que por una parte el sistema funciona y por otra parte la desconfianza que hay en esto, ¿no? Entonces, ahí, viceministra, ¿cómo se van a implementar los concursos públicos para adelante? ¿Qué cambios van a notar los ciudadanos? Ahí decía Vicente, preguntaba, ¿qué pasa con los jefes, los directores? ¿Ahora tienen que concursar de vuelta o siguen como están? Adelante, viceministra. Tu micrófono, viceministra. Gracias, gracias, para no interrumpir precisamente. Esto que mencionas, de nuevo destaca la importancia de estos espacios donde las personas de primera mano también podemos dialogar, debatir y discutir, ¿verdad? Porque fíjate que en Paraguay, ¿cómo se dio este proceso? Quiero hacer mías palabras que siempre dice el ministro de Economía, el doctor Carlos Fernández, porque él habla de que este tipo de procesos tiene por naturaleza una evolución, no una revolución. En Paraguay, el concurso, por ley, se introduce con la 1626. Además de esta situación que explicamos en el bloque anterior de que prácticamente la ley se implementó solo para el Ejecutivo, la obligatoriedad de los concursos se dio en Paraguay a partir de 2015. 15 años después, con el fortalecimiento. Y eso me gusta que siga en pantalla el gráfico de Mariano, porque realmente entiendo cómo se van construyendo los diferentes momentos, las diferentes instancias. Claro, la primera evaluación, el primer momento, 2004, sí recoge una nueva ley, la 1626, que fue en su momento un paso interesante, definía el concurso, hablaba de transparencia, pero no se pudo implementar efectivamente. El segundo momento, ya 2014, recoge avances, ya había instituciones que habían iniciado concursos. A ver, en mi caso, Hugo, y así como tu ejemplo, yo también con mucho gusto puedo contar. A ver, yo ingresé al Ministerio de Hacienda por concurso para ser pasante. No estamos hablando para ser contratada o nombrada. El concurso ya se aplicaba en el Ministerio de Hacienda para ser pasante, ¿verdad? Entonces, esta construcción, esto que tiene que ver con la narrativa de las situaciones que te decían, está arreglado o no, ¿verdad? Principalmente se aplica en el Ejecutivo, en las otras instituciones, no sé qué se aplicaba o cómo era, probablemente no aplicaban un concurso. Entonces, claro, la pregunta de cómo fue tu proceso de concurso, hay que ver cómo se dio, pero sobre todo que hoy tengamos un marco legal que sí cubre a todos y que exista desde ya, desde ahora que hay una implementación, una vigencia efectiva de esta nueva norma, la obligatoriedad de hacer un concurso. Entonces, el cambio tanto en la cultura, en la narrativa, como en la obligatoriedad que sea. La norma está vigente hoy, no necesita ser reglamentada. Claro, la reglamentación va a venir para ayudarnos a aclarar, a entender, a definir los pasos a paso, pero ya está, en plena vigencia. Y ahí, viceministra, el tema se va a fortalecer el portal donde Eso, se sí, puedan publicar ahí va, todos ahí los va. concursos. Ahí voy Eh, a esto, a esta parte. Tenemos entonces ahora sí esta situación diferente que el Ministerio de Economía y Finanzas va a tener una rectoría sobre el ámbito del Ejecutivo. Nosotros, por supuesto, estamos trabajando ya inmediatamente están saliendo, ya están empezando a salir los decretos que reglamentan la ley, aún para tener claridad, para un mejor entendimiento de quienes van a aplicar la ley. Entonces estamos con varios instrumentos, no queríamos una reglamentación grande, larga, aburrida, sino que bien concreta, específica. Entonces, sí, desde el MEF trabajando en reglamentación, diferentes instrumentos, protocolos, sistemas para la transparencia que son variables esenciales. De todas formas, Paraguay también en este fortalecimiento institucional a nivel país, también tenemos desde el año pasado una nueva norma que establece el régimen de integridad, donde se le dan nuevas atribuciones al ente de control, a la Contraloría General. Esta norma es la 7389 del año pasado. Y ahí también hay un rol esencial de la Contraloría General de la República en los procesos de control y sí también están en el camino de fortalecer lo que ellos van a estar también tener bajo su competencia. Entonces sí son procesos que se van a dar. Lo importante ya es tener este marco que desde su plena vigencia tiene la obligatoriedad de procesos como el concurso y otros más, ¿verdad? Si bien la ley determina o la ley remite a una gradualidad, es importante ya
decir que hoy está en plena vigencia y que los procesos son exigidos de esta manera, don Hugo, ¿verdad? Y a todos. Entonces sí, cambios. Muchas gracias, viceministra. A propósito de los concursos y de los portales, Mariano, en Uruguay el portal Uruguay Concursa tiene una robustez tecnológica y hace que todos los concursos sean muy trazables, ¿verdad? Y que garantizan justamente esa transparencia. En la experiencia internacional, ¿qué sistemas funcionan mejor? Hay una demanda importante que Paraguay tendría que hacer en tecnología en ese sentido. ¿Cómo se ve eso, Mariano, por favor? Claro, Hugo. Mira, en realidad Paraguay tiene Paraguay Concursa, ¿no? Que la verdad que hace bastante que está, seguramente mejorable, pero claramente esos portales unificados de empleo público son fundamentales porque le dan mayor transparencia, democratizan mucho más el acceso, ¿no? Recordemos, anteriormente, antes de estos portales, ¿no? Podía haber un anuncio en el diario, ¿no? Era mucho más en papel, ahora creo que está mucho mejor en el sentido que la persona hasta puede cargar su CV, el CV queda ahí para otras postulaciones que pueden surgir. Entonces, creo que es una muy buena práctica el tema de los portales. Chile también tiene su portal empleo público. Y otros países también lo tienen. A veces existen portales de cada institución, ¿no? Yo creo que es una buena práctica tener un portal unificado, eh, porque favorece más a los candidatos, a las candidatas que quieran participar en estos concursos, ¿no? Ahora, lo que son los concursos en sí, cómo funcionan en la práctica, una vez que se pasa el portal, ¿no? En el 75% más o menos de los países de la OCDE, que son quizás los países con economías más avanzadas, y en países como Brasil, Colombia, Costa Rica y Uruguay, suele haber pruebas estandarizadas para entrar al servicio civil, ¿no? De conocimiento y también con temas de competencias y motivación, ¿no? Y esas pruebas estandarizadas vienen después de una revisión de CVs, a veces la revisión de CVs viene después, y se complementan con entrevistas, ¿no? Eh, y es muy importante el punto que decías antes del tema de evitar irregularidades, ¿no? O sea, a veces los concursos están centralizados, ¿no? El ente rector, en este caso podría ser el viceministerio de Capital Humano dentro del MEF, que realiza un concurso, por ejemplo, centralizado, suele tener más control, ¿no? Que cuando está descentralizado a las distintas instituciones. Ahora, es imposible hacer concursos centralizados solamente. Bueno, es posible, pero es un embudo, ¿no? Hay países como Colombia que han hecho eso y realmente lo que se hace es que se atrasa muchísimo la contratación de personas en el Estado, ¿no? Entonces, quizás un sistema descentralizado, transparente, con un buen portal, con una participación del ente rector en la capacitación y en el acompañamiento de estos concursos, es importante. Y en otros países como en Estados Unidos, por ejemplo, la Contraloría tiene un rol importante ex post, ¿no? Va y se fija, el equivalente a la Contraloría, que en Estados Unidos se llama la GAO, va y se fija si los concursos estuvieron bien hechos, etc. ¿No? Entonces hay diferentes formas de controlar esto, pero creo que los portales son muy importantes. Vemos que muchos países usan las pruebas estandarizadas también como una forma de dar mayor legitimidad, ¿no? Y ni hablar en el tema de directivos públicos, donde el tema de los concursos y la selección o la preselección basada en mérito es súper importante, o más importante todavía, para justamente darle legitimidad a este tipo de sistemas. Perfecto, muchas gracias, Mariano. Viceministra, tenemos una pregunta aquí en el chat. Dice que considerando que aún existen funcionarios que han ingresado al servicio público bajo el amparo de la ley número 200/70 y que no se encuentran incorporados al Sistema Nacional de Recursos Humanos, SINAR, ¿cuál es la estrategia contemplada por la nueva ley de la función pública para regularizar esta situación, teniendo en cuenta que la norma no es retroactiva? Dice, ¿cómo se asegurará la equidad en el tratamiento de estos casos y el cumplimiento efectivo de los principios de mérito, legalidad y transparencia? Sí, correcto. Efectivamente, seguro hay funcionarios que han ingresado bajo la ley, las leyes anteriores, tanto la 200 como la reciente 1626, y por supuesto que la ley no es retroactiva, entonces ahí hay que mirar un poquitito las diferentes instituciones e ir trabajando en el proceso de regularización de los mismos, ¿verdad? Absolutamente, la norma no es retroactiva, entonces voy a volver a aclarar que no se trata de una situación, aún con la vigencia de esta nueva ley, de proceder a la desvinculación masiva, porque no es el objeto para nada, muy por el contrario, sino trabajar en procesos que puedan ayudar a la eficiencia de las instituciones.
Perfecto. Magnífico. Bueno, ahora entramos en un tercer bloque que interesa más todavía a los funcionarios y es clave para la gestión de este sistema que tiene que ver con la carrera, la remuneración y el liderazgo público. Ahí, viceministra, uno de los grandes reclamos que se escucha es que personas con mismas responsabilidades tienen salarios muy dispares. El decreto 4320 que se firmó esta semana habla también de una rectoría en ese sentido, de la política de remuneración, le da un rol al viceministro en ese sentido. Entonces, ¿cómo va a ejercer el Ministerio de Economía y el viceministerio en este sector la política de remuneraciones para las instituciones que están en el presupuesto general de la Nación? Y es así, efectivamente, si bien en materia de función pública y servicio civil, que es la materia de esta nueva ley, la que hoy nos convoca, la 7445, la rectoría del MEF se da sobre el ámbito del Ejecutivo. En esta materia, reitero, sí hay otra rectoría del MEF respecto a los aspectos remunerativos, especialmente para aquellas instituciones que están incluidas en el presupuesto. Quienes no están en el presupuesto y que también hay muchas dudas sobre el tema de autonomía y autarquía es el caso de los gobiernos locales. En el caso de los gobiernos locales tienen su propio presupuesto aprobado por su propio órgano legislativo, que son las juntas, etcétera. Entonces ahí hay otra autonomía, ¿verdad? Otro tipo de autonomía de gobiernos locales. Otras instituciones están sí incluidas en el presupuesto general de la nación, que tiene sus normas, que tiene sus reglas muy claras, muy atadas a los diferentes sistemas. En la pregunta anterior se mencionaba justamente el sistema de recursos humanos. Entonces, claro, esa es la materia presupuestaria y la rectoría del MES va para todas aquellas incluidas en el presupuesto general de la nación. La rectoría del MES va para el ámbito del Ejecutivo en la materia de función pública y servicio civil. Entonces, esta es una primera diferenciación que hay que hacer. Estas normas, ambas, son por supuesto complementarias, es decir, nosotros ahora mismo estamos ya trabajando en lo que es la ley presupuesto para el año próximo y tiene que existir consistencia no solo en la operativa, no solo en la reglamentación, sino también en los controles, que es a lo que la pregunta orienta y sobre lo que genera preocupación, en que exista una coherencia estratégica entre ambas normas, la política presupuestaria de instituciones incluidas en el presupuesto, política remunerativa de instituciones incluidas en el presupuesto general de la nación, y lo que es la materia de la función pública, donde efectivamente ahora se nos viene mucho trabajo. Yo tengo para presentar, puedo quizás mostrar, y puede ser, a ver, voy a ver, porque creo que es, si me dejan compartir pantalla, yo les muestro. Adelante, viceministra. A ver, un ratito, un segundito, porque quiero mostrarles una palabra que define a lo que es hoy el servicio civil, así como ustedes lo indican, es la heterogeneidad. Tengo unos ejemplos solamente para que les quede la visión, ¿verdad? La imagen. Indíquenme si ahí se ve. Se ve. Perfecto. Solamente un par de grafiquitos para que lo veamos, para que nos quede. Estos son simplemente ejemplos, fines académicos. Este gráfico mide en el eje vertical los niveles salariales y en el horizontal los años de antigüedad de las personas. Por ejemplo, en el caso de los policías que sí tienen un escalafón, se ve, ¿qué es lo que se ve? Se ve un orden, se ven criterios. En este caso, con el escalafón de los policías, hay un criterio. Puedo identificarlo, veo. Fíjense, en este caso es uno de los grupos ocupacionales del Banco Central. Así como yo les mencioné, yo entré por concurso al Ministerio de Hacienda ya por los primeros años del 2000, no les voy a decir mi edad, no la deduzcan, pero también el Banco Central, desde el mismo periodo también las instituciones que se dicen, bueno, aquí hay una fortaleza institucional en el Ministerio de Hacienda, Banco Central ha venido haciendo concursos desde ya muchos años atrás, se ve que hay acá una correlación
entre los niveles salariales y lo que representan los años de experiencia, que esto tiene que ver con formación, con preparación, con competencias, habilidades, etcétera. Vemos policías, Banco Central. Les voy a mostrar más gráficos. Ahí te cortito. Estamos viendo solo los policías, ¿no? Solo ¿No los avanza? policías. ¿No avanzó? Creo que no. No, Ya está en profesional 1 ahora. No, sigue en policías, está no en modo presentación, está. A ver. Ahora se ve profesional uno. ahí sí, Sí, Bueno, profesional uno. les mostré este, sí, fui a este, ok. fui al de esto, cuando les decía, hoy nuestro anexo es heterogéneo. Hoy hay heterogeneidad. Eso que mencionas es cierto, hay una gran heterogeneidad. Fíjense el grupo profesional 1 donde medimos estas variables, antigüedad, que representa todo esto que decía, experiencia, formación, competencias, habilidades, etcétera, y los niveles salariales. Fíjense el otro grupo, técnicos. Entonces, efectivamente, ¿cómo vamos a implementar ahora una carrera sobre esto, sobre esta coyuntura? Es donde vamos a implementar la carrera hoy. Y claro que sí hay un trabajo importante que hacer aquí. La ley define lo que es la progresión salarial va a ser definida, y ahí le muestro de nuevo para que vean cada uno de los puestos que hoy conocemos. Esto es lo que hoy conocemos. Desde auxiliares, asistentes, técnicos, que estoy empezando por la derecha, hasta niveles jerárquicos como los de mandos medios, que son jefes de departamento y coordinador, y director general ya de confianza, y que tenemos ahora también con la nueva ley lo que es directivos públicos. Hay una dispersión importante, hay una Ahí, dispersión. entre Entonces, paréntesis, sí. perdón la interrupción. Alguien preguntaba, por ejemplo, porque veo una serie de cargos, pero alguien me preguntaba si en el caso del personal de blanco, una enfermera, por ejemplo, contratada hace 5 años, ¿esto aplica también o no? Claro. Bien, buenísima pregunta. Gracias por eso, porque la misma ley, que parte de la misma constitución, define las carreras que tenemos en nuestro país. Entonces, esta ley es de la función pública, título 1, donde están todos los aspectos generales que hacen al funcionamiento de las instituciones públicas, deberes y obligaciones, permisos, vacaciones, becas, capacitaciones, evaluaciones y demás. Pero la parte esta que estamos hablando hoy, que tiene que ver con la carrera propiamente, es servicio civil. Entonces, hoy Paraguay no tenía una carrera civil, no existía. Yo como servidor público ingreso a una institución pública y no conozco cómo yo voy a avanzar, cómo voy a transitar a lo largo de mi vida laboral. No sé con qué criterio, cómo tengo que movernos, cómo tengo que moverme. La ley sí establece que aquellas carreras especiales, según el artículo, es el 101, creo, de nuestra Constitución Nacional, y aquellas que tienen leyes especiales, esas no son servicio civil. Les aplica solamente la parte general, función pública, pero las que tienen leyes especiales son sus propias leyes. Acá tengo, por ejemplo, a mano, por la pregunta, la carrera de enfermería tiene su propia ley, ¿verdad? La carrera diplomática tiene su propia ley, los docentes en todos los niveles. Entonces, esta pregunta es muy importante para aclarar que sí, aspectos generales cuando no estén reglados en sus leyes especiales, si no es carrera civil propiamente. Y esa también es una particularidad de la ley. Pero sobre esa dispersión, gran dispersión que les mostré y quería que lleven la imagen, es lo que hoy tenemos que construir una carrera. Entonces, a partir de esto se nos viene un marco legal que nos habilita a hacerlo, y de nuevo mucho trabajo. Mucho trabajo. Entonces, a partir de ahora estamos con este proceso de capacitación, de formación, de llegar y comentarles cuál es el espíritu que hay, cómo estamos, por lo menos desde el Ejecutivo, qué vamos a hacer para reglamentar la ley y poner también estas herramientas a disposición de las otras autoridades de aplicación, como son los otros poderes del Estado y municipios. Entonces, todos los instrumentos van a estar a disposición de las otras autoridades de aplicación, pero acá con todo el trabajo que la ley nos habilita a hacer. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, viceministra. Mariano, empecé este bloque con el tema de la rectoría, porque esta semana salió este decreto que habla de la rectoría del Ministerio de Economía, en este caso, y el viceministerio. En el caso de los demás países, el caso de Chile, de Brasil, no sé, los que vos quieras citar, ¿cuáles son las mejores experiencias en ese sentido? Y también conectado con el tema de las remuneraciones, ¿verdad? Los salarios, las disparidades que hay también en otros países. ¿Qué nos podés comentar, Mariano?
Claro. Buena pregunta, Hugo, gracias. A ver, en los distintos países hay como 3 o 4 modelos diferentes de rectoría, ¿no? Entonces, uno de los modelos es una rectoría asociada al ministerio o a la institución pública responsable por el área fiscal, como es en el caso de Chile, que la Dirección Nacional del Servicio Civil es como una agencia vinculada al Ministerio de Hacienda, como fue el caso de Brasil hasta el gobierno anterior, que estaba dentro del Ministerio de Economía, de hecho, un esquema similar al actual de Paraguay, que es un arreglo que permite, la verdad, una mayor coherencia en este tema de las remuneraciones, ¿no? En el sentido que no hay un doble comando donde hay otra institución que regula una parte y la otra regula otra, y una va para una dirección, la otra va para el otro, ¿no? Uno propone aumentar salarios y el otro lo veta, en fin. Entonces creo que estar bajo un mismo jefe y estar más conscientes de las restricciones presupuestarias y al mismo tiempo más conscientes de la importancia del empleo público y de una buena remuneración para poder atraer y retener a los mejores profesionales, creo que es una buena práctica. Los otros modelos que existen son el ente rector de servicio civil normalmente bajo la presidencia o bajo una jefatura de gabinete o un ministerio de la presidencia, con lo cual el área de servicio civil normalmente suele estar un poco más politizada, pero al mismo tiempo compite con un montón de temas que normalmente son de mayor importancia de la agenda de un presidente. Entonces muchas veces no recibe la atención necesaria, ¿no? Otro modelo es un ministerio, bueno, en el caso perdón, ejemplos en el caso de jefatura de gabinete o dentro de la presidencia era el mismo Paraguay antes de esto, ¿no? Otro modelo es un ministerio específico del tema, como tiene, por ejemplo, República Dominicana, y ahí existe la dificultad de que ese ministerio muchas veces es visto como un competidor por otros ministerios, entonces es mucho más difícil también la coordinación o la colaboración. Y finalmente algunos países lo tienen, por ejemplo, como un viceministerio en un ministerio sectorial, ¿no? Como por ejemplo el Ministerio de Trabajo, ¿no? Que es el caso de Ecuador o de Bolivia, donde son direcciones o viceministerios en un ministerio sectorial, con lo cual tiene menos relevancia, no está cerca del centro de gobierno y a su vez tampoco tiene una influencia en los temas presupuestarios, ¿no? Entonces creo que es una muy buena práctica la rectoría bajo el área de responsable fiscal, en este caso bajo el MEF, porque le da esa coherencia y le da esa importancia también al momento de hacer cumplir la ley, ¿no? Siempre es más fácil coordinar, especialmente en Paraguay, ¿no? Que un ministerio como el MEF esté liderando esta agenda y pueda estar empoderado para que se cumpla, ¿no? La ley en la implementación, que cuando es una secretaría quizás con un arreglo institucional menos conveniente, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Mariano. Si está Camilo Filártiga y quiere hacer un comentario, ahí nos avisa, por favor. Él es el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que está apoyando también este evento. Muchas gracias, Camilo, de vuelta. Tenemos muchas preguntas y ahí aparece el tema de los contratados también, viceministra, ¿verdad? Que decían, por ejemplo, en el chat que en el Ministerio de Salud hay casi 60.000 o más de 60.000 personas que están en situación de contratados. ¿Cómo afecta esta ley a las personas que son contratadas? En el Ministerio de Salud hay alrededor de 60.000 funcionarios en total, ¿verdad? De eso sí, una parte seguramente es contratada, una parte es de blanco, otros son administrativos, pero ese es el número total de funcionarios del Ministerio de Salud, 60.000 aproximadamente. Solamente para Es precisar, correcto, ¿verdad? dice 64.000 funcionarios y la mitad son contratados. Es el Por comentario que eso, hace. por eso. Es correcto. Ah, no lo veo, pero sí, correcto. Entonces hay que mirar. En el caso de los contratados y cuando se acercan por ahí a hablar con nosotros y nos dicen los contratados están en una situación como más precaria, de mayor vulnerabilidad, la ley nueva introduce elementos de alto beneficio para el personal contratado. A ver, el personal contratado, tanto en la ley anterior como en esta, por supuesto, es de carácter temporal y, por supuesto, debe ser su contratación fundamentada en alguna necesidad, sea esta temporal de carácter urgente, como una pandemia, u otras necesidades temporales. Entonces, eso es lo que definen ambas para un contratado. Pero, ¿qué pasaba con la ley anterior? Y con la ley anterior, un contratado, y mira, hasta hace poco me toca ahora todos los días, a ver, primero un contratado
viene al Viceministerio de Capital Humano, ex Secretaría de la Función Pública, con algún problema y le decíamos no, porque se rige por el Código Laboral, no se rige por la 1626. Entonces iba al Ministerio de Trabajo, Código Laboral, y en el Ministerio de Trabajo le decían no, porque ustedes tienen un contrato con una institución pública. Entonces, realmente un contratado hasta la semana anterior, no solo en cuanto a la situación quizás que podamos mencionar y explicar de vulnerabilidad, sino en cuanto a un marco legal aplicable, estaban luego en un limbo. Esa era la situación de los contratados. Hoy por primera vez esta ley reconoce el relacionamiento en calidad de dependencia del contratado con la institución pública a la que pertenece y a la que en la que presta funciones. Por supuesto, las contrataciones tienen que estar fundamentadas en una necesidad para quién y para la gente. Si hay una necesidad fundamentada, se puede contratar. Pero ¿cuáles son estos cambios que yo digo son sumamente beneficiosos para el personal contratado a partir de ahora? Primero, el reconocimiento de su calidad, del vínculo de dependencia con una institución pública. Por el otro, si teníamos contratados anteriormente 5 años, 10 años, y por alguna razón, sea esta presupuestaria u otra, terminaba su vínculo, termina y termina. Hoy, además de reconocer la dependencia con la institución pública en la que presta servicios, se establecen. Primero, el contratado va a poder tener estabilidad laboral a los 10 años. Con 10 años ininterrumpidos de servicio, los contratados que ingresen en la función pública podrán tener estabilidad a los 10 años. Van a ser sujetos de indemnización en el caso de una desvinculación conforme a las reglas definidas en el Código Laboral también. Si es que no pueden ser parte de la carrera civil, la carrera con esto que yo mencionaba y que explicaba, que es lo que tenemos que trabajar, todo lo de la promoción salarial, la progresión, los ascensos, el movimiento horizontal entre grados, eso es para el personal permanente, no es para el contratado, lo cual representa un incentivo también para que estas personas contratadas quieran participar de un concurso público y ser parte de una institución ya como funcionario permanente, ¿verdad? Entonces, así se da la situación. Hay cambios notables en el régimen del empleo público, también lo hace más cercano al concepto constitucional de empleo público y no contratado con las precariedades que eso implica, sino que un empleado público contratado de carácter temporal, por supuesto con las fundamentaciones necesarias. Estoy olvidándome de un cambio principal también que tiene que ver con la posibilidad de que puedan aportar a las respectivas cajas fiscales. Entonces ahí nosotros estamos hablando, trabajando en las reglamentaciones, porque ¿qué quiere decir esto además? Estabilidad a los 10 años. Primero, fundamentación en su contratación, estabilidad a los 10 años, la posibilidad de indemnización en el caso de desvinculación conforme a las reglas del Código Laboral y la posibilidad de aportar. Quiere decir que si cumple con los años necesarios, esta persona también va a poder beneficiarse de la jubilación, ¿verdad? Perfecto. Gracias, viceministra. Una pregunta que dice, ya no es 4 años, no sé qué es 4 años probablemente sea lo de desprecarización, creo que eso es otra cosa, estamos hablando de estabilidad. Hoy no, con la 1626 no existía ninguna estabilidad para el contratado, hay en absoluto, nada, ni una indemnización ni la posibilidad de aportar. Entonces, para no confundirnos más y aclarar bien los conceptos. Excelente, excelente, muchas gracias. Otro tema que para nosotros en Horizonte Positivo es muy importante, porque somos un centro de pensamiento, pero también un centro de acción, es el tema del desarrollo de la carrera administrativa. Y esta ley trae un capítulo especial sobre ese tema. Y en ese sentido, ¿cuáles son los incentivos reales para ese desarrollo profesional para adelante? ¿Cómo se está pensando la implementación de esa carrera administrativa, viceministra? Yo pensé que ya le tocaba a Mariano esa respuesta. Ahí está. Ahí vamos a Me escuchar, ya no vamos tranquilicé, a escuchar la experiencia internacional de Mariano, pero si puedes me comentarnos. tranquilicé. Sí, No, sí, no, y sí. por eso creo que fue muy oportuno poder mostrarles esos gráficos, porque Sí. ustedes vean el punto de partida, ¿verdad? Instituciones, Banco Central, Hacienda, que han venido trabajando en concursos, en un orden, en criterios, y la situación actual, el punto de partida, con esa característica de dispersión y heterogeneidad tan amplia. Entonces, para la implementación de la carrera,
les decía, ahora empieza el trabajo, tenemos un montón de trabajo. Yo recuerdo mis primeras conversaciones con Mariano y su equipo, decían, no, pero esto, Andrea, mínimo te va a llevar un año. Y decía, no, no tengo un año, no tengo un año, porque esto ya va a ser. Sí, porque eso que tenemos, esos gráficos donde se ve muy clara, tremenda heterogeneidad, nos va a llevar trabajo. Pero ¿qué es lo que quiero destacar aquí? Que la ley nos habilita, don Hugo, y que creo que es lo esencial de esto. La ley nos va a permitir generar los incentivos correctos. Hoy no sabemos cómo es una carrera, porque no teníamos luego. No sabemos, cómo les decía, cuál va a ser mi trayectoria como profesional. Yo no sé cómo voy a mejorar. Hoy sé que si tengo evaluaciones favorables, hoy sé que si tengo un desempeño, si voy ganando competencias y habilidades, voy a poder ser sujeto de una progresión que es automática, al menos cada 4 años, voy a poder concursar por ascensos que me cambien de niveles a otros con mayores competencias, responsabilidades y por supuesto su correspondiente compensación salarial. Entonces, esencial es decir que esta ley genera los incentivos correctos en la gestión de las instituciones públicas. Con eso ya le doy la palabra a Mariano para que responda. Y ahí, Mariano, quizás comentar la experiencia que te parece mejor, especialmente en las escuelas de directivos públicos. Para nosotros es un tema fundamental formar una nueva generación de líderes en el sector público. Y en el caso de Chile, en el 2003, entiendo que crearon el Consejo de Alta Dirección Pública. Y para 2024, más del 80% de los cargos de ese nivel fueron seleccionados por concurso, ¿verdad? ¿Qué reflexión tenés mirando ese contexto internacional y la oportunidad que tenemos en Paraguay en este sentido? Claro. Primero, déjame destacar muchísimo esta reforma, Hugo, la reforma del sistema de directivos públicos que está en la ley, que básicamente establece un proceso competitivo para las posiciones de dirección general y de dirección, que algunos ministerios ya lo hacían ad hoc, pero en realidad son cargos que eran de libre disponibilidad y de confianza, ¿no? Entonces, la ley lo que establece es la obligatoriedad de realizar este tipo de concursos y es una reforma muy importante. Hace poco, hace un par de semanas en Brasil, que quieren implementar esta reforma, salió una encuesta que decía que el 89% de las personas de la opinión pública confiaría más en el gobierno si las posiciones de liderazgo fueran seleccionadas por mérito, ¿no? Y hay estudios en Chile, que es el sistema más sólido de la región, o más maduro, que tiene más de 20 años, se ven resultados. Chile lo ha implementado no solo, de hecho, en estos cargos de dirección general, dirección, pero también, por ejemplo, en la dirección de escuelas. Y esto te muestra, hay estudios que ya muestran que tienen mejor desempeño las instituciones públicas, escuelas, hospitales, instituciones públicas en general, cuando tienen un directivo o una directiva pública seleccionada por concurso, comparado con cuando es una persona de confianza solamente, ¿no? Y hemos hecho estudios también que muestran que esa persona, cuando fue seleccionada por un concurso, llega y está mucho más empoderada, tiene el respeto de sus subordinados, ¿no? Y también se suele quedar más tiempo en esa posición, ¿no? Tiene un compromiso mayor con la institución, tiene el respeto de sus pares, de sus supervisores y de sus subordinados, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esa reforma para el desempeño del sector público, para generar confianza en el gobierno, en la opinión pública, y es algo en lo cual el 90% de los países de la OCDE, de la OCDE, tienen este régimen, ¿sí? En América Latina existe en Chile, existe en Perú, algunos otros países han intentado con algunas idas y vueltas, sistemas voluntarios, inclusive creo que en el caso de Paraguay es muy importante esta reforma. Yendo a tu punto sobre el tema de la capacitación para estos directivos, ¿no? Aquí existen diferentes modelos, ¿no? Hay países como Chile que no tienen capacitación para directivos. ¿Por qué? Porque esperan que el directivo público, cuando llega en ese concurso competitivo, ya traiga todo lo que tiene que tener. Entonces, que el Estado no tenga que invertir en esa persona, sino que esa persona que se preparó para ser directivo público, cuando llega, tenga esa función de 3 años renovables en el tiempo y que ya esté totalmente listo para hacerlo, ¿sí? Ahora, hay en otros países, los sistemas de directivos públicos están estructurados como sistemas de carrera, ¿no? En el cual se hace, por ejemplo, un gran concurso de directivo público, entra al directivo público, después tiene una carrera en el tiempo por muchos años, en los cuales es directivo público, entonces ahí sí tiene más sentido invertir en capacitación. Los países que tienen esto son China, por ejemplo, ¿no? Que en lo cual uno empiezan desde abajo y terminan inclusive en puestos políticos, ¿no? A través de eso. Canadá tiene este sistema también, que es un sistema de directivos de carrera, donde tiene más sentido invertir en la capacitación del directivo. Comparado, como te decía, cuando
son puestos de 3 años renovables y bueno, se espera que la persona ya tenga esas características. Lo que se podría hacer, creo que en Paraguay, lo que tendría sentido en base a la ley, es fortalecer la capacitación a los servidores públicos que están por debajo de esos cargos para poder acceder después a esas posiciones de liderazgo y ya tener esas calificaciones, esas competencias necesarias para ejercer cargos directivos, ¿no? O sea, que el INAP o instituciones privadas inclusive fomenten esa capacitación, esa formación de cuadros directivos en el sector público que en nuestra visión, en el BID, lo que hemos visto en muchos países, muchas veces es lo que mueve la aguja y lo que realmente te genera una mejora en la gestión, ¿no? Ese mejor liderazgo permea dentro de la organización y contagia a los servidores públicos, los motiva más. Tener un buen jefe, como todos sabemos, siempre nos motiva más, nos hace trabajar mejor, entonces es fundamental invertir en esos líderes que son gestores de personas al final y que son los que hacen que las cosas sucedan muchas veces. Gracias, Mariano. Entramos ahora en un cuarto bloque de preguntas de los participantes directamente. Hablamos al principio del marco general, hablamos después de los concursos públicos, del sistema de transparencia y ahora en este último bloque el tema algo de remuneración y desarrollo. Entonces ahora hay preguntas que vamos a captar aquí del chat. Por ejemplo, preguntan, viceministra, ¿qué sucederá cuando venzan los contratos con una antigüedad menor a 10 años? Bueno, si la institución fundamenta la necesidad de ese trabajador de carácter temporal, por supuesto que van a seguir, por supuesto, ¿verdad? Entonces hay que mirar un poquitito cuál es la institución y sí entender como les digo, no se trata de una desvinculación masiva y está bien poder tener este espacio donde hacer las aclaraciones, ¿verdad? No, no hay ahí. Sí van a tener las instituciones la necesidad de fundamentar la necesidad de esos trabajadores. Perfecto. Conectado con eso también preguntan, ¿cuál será la situación de los funcionarios de carrera que hoy cumplen funciones de cargos de confianza? ¿Van a concursar? ¿Desde cuándo? Eso es lo que estamos trabajando ya próximamente para la reglamentación, porque sobre el capítulo que es directivos públicos es que la ley remite a una gradualidad. Entonces ahí se va a ir dando. Nosotros vamos a empezar directivos públicos con un piloto ya ahora, con la vigencia de la ley, ya lo vamos a lanzar en la brevedad para algunas de las instituciones y ver cómo eso funciona. Como Mariano explicaba, se trata de un filtro de calidad para este segmento directivo en las instituciones públicas que hoy tampoco existe, ¿verdad? Entonces, este es un cambio significativo, es un filtro de calidad, no es un concurso tradicional, por lo menos para el ámbito del Ejecutivo, lo vamos a hacer también de manera centralizada desde el mes. Filtro de calidad para este segmento directivo que además de decir, bueno, a todos nos gusta un buen jefe, no, además de eso, un funcionario que se prepara, que sabe que tiene las competencias, también va a poder participar de ese proceso, ¿verdad? Desde todos los lados de la motivación, desde tener un segmento, un nivel directivo con las competencias y capacidades necesarias, con lo que eso implica, con que da gusto contar con un buen líder, con un buen jefe y que te motive. Yo también como funcionaria, como servidora, voy a saber que cuando se abre una posición y tengo las competencias y me he venido preparando, también voy a poder participar de esa competencia para yo también llegar a ser estar en esa posición de directivo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahora arrancamos, es mucho trabajo, pero ahí vamos, ¿verdad? Ya están saliendo, van a salir diferentes instrumentos para los diferentes ejes temáticos de la ley. Excelente, muchas gracias. Ahí decías, viceministra, estoy totalmente de acuerdo. El jefe a veces es 50% de lo que uno pasa en el trabajo, para bien o para mal. Pero a veces ese jefe viene recomendado. No te oigo. Y ahí, Mariano, hay una pregunta que hacen que quizás vos, mirando un poco la experiencia internacional, podés contestarnos. ¿Cuál es la garantía, dice, de que esta ley pueda ir separando la administración pública de la injerencia política? Gracias, Hugo. Sí, ahí le comentaba justo en el chat, ¿no? Yo creo que esta reforma de los directivos públicos es un excelente ejemplo de eso, ¿no? Cuando vos tenés ese filtro de mérito que decía la viceministra, con un proceso de preselección en el cual
tenés que tener personas capacitadas para ese rol, no puedes elegir a cualquier persona. Creo que eso te profesionaliza la función. Al final llega una persona que sabe de lo que está hablando y que tiene, al haber sido nombrada por un proceso competitivo, tiene una autonomía mayor. Eso lo hemos visto también en los estudios del BID que hicimos de estos sistemas de directivos públicos, donde al final la persona tiene una autonomía mayor, se siente más empoderada, ha sido nombrada a través de un proceso competitivo y por lo tanto tiene, puede responder al final una pregunta de un superior político con una respuesta técnica, ¿no? Y eso se ha visto en todas las administraciones públicas. En todas las administraciones públicas del mundo, ¿sí? Los países de la OCDE también, existe el nivel político, ¿no? Un ministro, un viceministro, lo que sea, y estos directivos públicos están llamados a ser un poco el puente entre la política y la política pública, ¿no? Entonces tienen ese rol y al final la política siempre está incluida, ¿no? Al final es un gobierno democráticamente electo, ¿no? En nuestros países, incluyendo en Paraguay, obviamente, entonces tiene un mandato popular que tiene que entregar y los directivos públicos tienen el rol de transformar ese mandato popular en políticas públicas técnicamente adecuadas, ¿no? Entonces creo que ese es un buen ejemplo de la injerencia política. Obviamente otro buen ejemplo son los concursos como única vía para entrar al servicio civil, a la función pública, ¿no? Y el enforcement, ¿no? Que se cumpla esa regla, ¿no? Hemos visto en otros países de la región que esa regla a veces está en papel y después en la práctica no se cumple. Creo que Paraguay con el tiempo ha demostrado un alto porcentaje de concursabilidad, es decir, que las personas que han entrado, y esto se ve en el SINAR, las altas en el SINAR están vinculadas a concursos y eso se ha ido mejorando en el tiempo. Seguramente existe más espacio para mejoras, pero eso creo que también es otro ejemplo excelente donde la ley fortalece esa profesionalización de la función pública que implica al final de cuentas una menor injerencia política y un mayor peso del mérito y de la meritocracia. Gracias, Mariano. Viceministra, una pregunta así muy concreta que hacen sobre las promociones horizontales, ¿serían automáticas cada 4 años? Es una pregunta, porque hasta el día de hoy era a través de un concurso cumplido mínimo 2 años de antigüedad, los famosos cambios de categoría sin cambiar de puesto. Claro, hoy luego no tenemos nosotros los diferentes grados. Oportuno mostrar esto. Un ratito voy a mostrar algo para que quede bien claro. Un Perfecto. segundito. A ver. Esto. Me dicen si se ve. Sí, carrera Bueno, hoy civil. hasta dónde tenemos? Tenemos hasta cargo. Esto es lo que hoy conocemos. Hoy no tenemos puestos ni niveles ni grados. Tenemos hasta cargo. Hay que definir puestos con las competencias específicas, niveles y grados. Hoy no tenemos puestos ni niveles ni grados. Entonces, la ley define la progresión y la progresión tiene dos patas. Una vertical, ven acá la flecha esta, no sé si la vertical, que es cambiar de cargo a otros de mayor competencia, mayor responsabilidad. Por ejemplo, de técnico senior a profesional junior. Entonces, ese movimiento vertical se da a través de un concurso de méritos. Otra de las características de eso es que los concursos siempre van a ser realizados al interior de las instituciones primero. A ver, se necesita, voy a poner un ejemplo muy actual, se necesita un especialista en ciberseguridad, que ahora escuchamos muchísimo. Necesitamos un especialista en ciberseguridad. ¿Qué es lo primero que la institución debe hacer? Debe mirar al interior de la institución si alguna de las personas, si alguno de los servidores públicos de la institución cumple con ese perfil, de modo a que él pueda tener esa posición, ¿verdad? En caso de que no haya internamente, ahí se abre el concurso para afuera, ¿verdad? Entonces eso está también definido en la ley. Progresión, entonces, una parte del vertical que sí es por concurso y la otra es el movimiento horizontal, es el movimiento entre grados en el mismo puesto. Esa es la pregunta, ¿verdad? Que sí la ley define por lo menos deben haber pasado 4 años. Es automático, pero hay algunas condiciones. Por ejemplo, debe tener evaluación de desempeño favorable la persona. No debe tener ninguna evaluación reprobada, ¿verdad?
¿Y qué dijimos al momento de la elaboración de la ley? Hoy cuando una persona rinde un concurso de promoción interna quizás, tiene que esperar 2 años para volver a rendir otro concurso, ¿verdad? Y hoy dijimos, pero si estamos hablando de un concurso transparente, donde él pueda demostrar sus méritos, por un lado, y que tiene las competencias para el puesto, ¿por qué va a tener que esperar 2 años? Probablemente eso se hacía por analogía con el artículo 47 de la 1626 que dice la estabilidad se da a los 2 años. Entonces, probablemente surgió de ahí de que, bueno, la estabilidad se da a los 2 años y tenés que esperar 2 años para concursar otra vez. En esta ley eso no se da. Si es por concurso, el cambio puede ser en cualquier momento porque se va a tratar de pasar a otro grupo, o a otro nivel o a otro cargo. Eso es una cosa. Cuando es por concurso, cambia la competencia, cambia el puesto. Ese es un ascenso, es un concurso. Y el otro, el horizontal, esa es la promoción, perdón. La promoción sí tiene que haber pasado 4 años y evaluaciones de desempeño favorables, ninguna reprobada. Este es otro movimiento en el cual estamos ya trabajando y pronto van a salir los instrumentos necesarios porque como les mostraba, hoy nosotros no tenemos puestos específicos definidos, ni niveles ni grados. Entonces, y ya vieron en el gráfico que se llevan ahí en la cabecita ese nivel tan grande de heterogeneidad que hay en nuestro anexo. Entonces, como ven, ahora se inicia el trabajo para todas las unidades de gestión del capital humano, ¿verdad? Entonces sí vamos a trabajar muy de cerca, al menos directamente, de forma muy directa desde el MEF para el ámbito del Ejecutivo con estas unidades de gestión del capital humano. Perfecto. Gracias, viceministra. Nos acompañan César Talavera, José Tomás Sánchez, exministros, secretarios de la Función Pública en otros gobiernos. Muchas gracias. José Tomás tiene una pregunta para vos, Mariano, que dice, ¿qué reformas clave serían importantes ir teniendo en cuenta para un siguiente nivel más elevado en el futuro? Muy buena pregunta, José Tomás. Mirá, si entiendo correctamente, ¿no? Que tu pregunta, el nivel elevado sería en el índice de desarrollo del servicio civil. Creo que más que las reformas, que es una parte de la metodología, el resto de la metodología es la implementación efectiva de las reformas, ¿no? La metodología mide, por un lado, la existencia de la reforma en sí misma, o sea, de la normativa que permite, por ejemplo, el concurso como única vía de entrada al servicio civil, y en segundo lugar, la implementación, el nivel de implementación, ¿no? Si lo implementan algunas instituciones, suele suceder en otros países que a veces hay islas de excelencia en el sector público, donde, por ejemplo, los concursos solo existen en la Agencia de Recaudación de Impuestos, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en alguna más, ¿no? Entonces, cuanto más sea la implementación, una implementación sostenida en el tiempo y con un alcance mayor, mayor es la puntuación. De hecho, la metodología tiene 33 puntos críticos, se llaman, que son como descripciones. Por ejemplo, hay una que es los puestos de hecho y de derecho están sujetos a un concurso público y cualquier ciudadano puede acceder, puede participar, etcétera, ¿no? Entonces, es de 0 a 5 puntos al final, ¿no? Cada punto crítico. 5 es cuando está la normativa, está implementado y tiene un alcance amplio y es sostenido en el tiempo, ¿no? A veces también pasa que hay, como se llama en inglés, un policy reversal, ¿no? Como un retrocede la política, ¿no? Se hace de una forma y cambia de gobierno y después van para el otro lado, ¿no? Entonces creo que eso es lo fundamental. Más que seguir aprobando normativas, creo que es implementar de forma gradual en el tiempo, como son todas estas reformas de empleo público, ¿no? Nada cambia de la noche a la mañana y cuando a veces es así no hay sostenibilidad en el tiempo. Entonces, generar las capacidades, ir implementando la ley y con el tiempo gradualmente las diferentes reformas se van a ir implementando y ese gráfico que mostró la viceministra con respecto al punto de partida de dónde están hoy las remuneraciones, se van a aparecer, y la antigüedad se va a parecer mucho más al gráfico del Banco Central, ¿no? O sea, de a poquito en el tiempo se van a ir ajustando esos temas y eso es lo más importante, ¿no? La continuidad en la implementación de la política pública y en eso Paraguay creo que es un gran ejemplo en otros países, o con respecto a otros países, en cuanto a la continuidad de las políticas públicas. Así que creo que esa es la clave hacia adelante, ¿no? Como alguna vez me dijeron, lo único más difícil que aprobar una ley de servicio civil es implementarla, ¿no? Entonces ahora
toca la implementación, y eso es lo más importante para poder subir a los países que están con una puntuación un poco más alta que Paraguay. Muchas gracias, Mariano. Em, Sé que hay muchas preguntas muy específicas de IPS, de trabajo social, de otras entidades, viceministra. Seguramente va a haber otro espacio. Yo sé que estás haciendo un gran esfuerzo con tu equipo para dar toda la información y el asesoramiento, pero aquí no vamos a poder entrar en tantos, en ese nivel de detalle. Y para ir cerrando, yo quisiera compartir con ustedes un comentario de Camilo Filártiga que nos decía que el fortalecimiento legal, dice, es fundamental, pero insuficiente. Si existe un discurso político y prácticas que emiten señales contradictorias y que generan desconfianza en la ciudadanía. Dicho de otra forma, me permito contar una experiencia que tuve en el siglo pasado ya, ¿verdad? Yo por concurso entré a la ANDE, a trabajar en la ANDE, entré y era una institución donde se hacían concursos frecuentemente y no había una ley que regía en ese momento el tema de los concursos, pero había una voluntad política y había procesos que sostenían eso, ¿verdad? Entonces, un poco en ese sentido, por más robusta que sea la ley, por más fuertes que sean los procesos, siempre se le encuentran una vuelta cuando no hay una voluntad política, ¿verdad? Y eso es fundamental para transformar el Estado. Eh, es como que avanzamos en este primer tiempo del partido con la aprobación de la ley que es necesaria. Eh, pero el segundo tiempo, en la reglamentación y en la implementación, es donde se define el partido. Aquí es donde vamos a saber ganamos, perdimos o empatamos. Por eso es tan importante este diálogo y sobre todo el trabajo de reglamentación y de implementación para ofrecer mejor servicios a nuestros ciudadanos. Agradecerles desde ya, pero me gustaría que cierren cada uno con algún comentario que quieran hacer, viceministra Mariano, por favor, adelante. No sé si empiezo. Sí, don Hugo, mira, en el último minuto del partido tiraste la analogía futbolera. Entonces ahí ya, sí, sí, cuando lo vea el ministro va a quedar muy satisfecho de esta conversación. Está Y bien. efectivamente, siempre que gane Cerro, ¿verdad? Y para vos también eso es positivo. Entonces, estamos bien, estamos encaminados y creo que estamos generando los incentivos correctos, ¿verdad? Pero ¿qué decir al respecto? Efectivamente, la ley es lo que nos va a habilitar poder hacer las acciones, poder jugar el partido y meter los goles. La ley es el punto de partida y ahora sí se viene el desafío grande de la implementación. Creo que el esfuerzo que estamos realizando para una correcta implementación ya se ve en este trabajo en el que nos estamos abocando. Mira, en los últimos meses, la verdad que el diálogo que dimos con las diferentes autoridades de aplicaciones, fuimos al Poder Legislativo, fuimos al Poder Judicial, hablamos con las diferentes universidades nacionales, con los municipios, los gobiernos locales que tienen esta cercanía tan importante con la gente, ¿verdad? Con los órganos auxiliares de justicia, Ministerio Público, Consejo de la Magistratura, además, entonces nos dimos a un proceso de difusión muy amplio y aún así te das cuenta cómo la gente demanda estos espacios. Lo que estamos trabajando y los esfuerzos desde el gobierno actual por mostrar este gran logro que es el primero, la ley, y la fuerza que le estamos metiendo a estos espacios de compartir las experiencias, de decirle, esto vamos a hacer desde el MEF para el ámbito del Ejecutivo, creo que demuestra la voluntad política en la implementación de la ley. Tenemos capacitaciones, tuvimos capacitaciones virtuales, me acompañó el procurador y parte del equipo jurídico, el abogado del Tesoro y el equipo del Viceministerio de Capital Humano, a quien les mando un saludo muy grande porque ellos sí que son los que están con todo el trabajo al hombro. Ahí tuvimos en cada encuentro más de 10.000 personas también de todo el país que nos acompañaron vía Zoom, para entender un poquitito, para conocer de primera mano la ley. Ahora se nos vienen, y cada vez más, la semana que viene estamos con las capacitaciones al ámbito del Ejecutivo, todas las instituciones ámbito del Ejecutivo, competencia directa del MEF. Entonces hay un gran esfuerzo
porque esta ley pueda ser efectivamente implementada. Creo que nos posiciona en la región y gracias Mariano y a todo el equipo del BID por acompañar este proceso. Nos posiciona en la región desde los diferentes modelos, las otras leyes, la de organización administrativa del Estado, y esta que nos da herramientas e instrumentos tan importantes como contar con una carrera, contar con un programa de directivos públicos, el régimen del empleo público, que también les conté las bondades que la nueva ley incorpora. Entonces, mi conclusión es de eso que vimos, del contexto actual, inconstitucionalidades, lagunas legales, no aplicabilidad. Hoy tenemos los instrumentos y para mí la palabra es que estos instrumentos nos dan la flexibilidad, son necesarios para una gestión pública eficiente. Es decir, estamos caminando para generar los incentivos correctos en la gestión pública para Paraguay. Gracias. Gracias, viceministra. Mariano, en el chat mencionaron el tema de inteligencia artificial. Si puedes, cortito, decir cómo la inteligencia artificial nos ayuda en el sistema de servicio civil y tu comentario final, por favor. Claro, gracias Hugo. Sobre cómo el uso de la inteligencia artificial para el servicio civil, creo que el ejemplo que se ponía en el chat era muy bueno, ¿no? De mucho más fácilmente buscar una base de datos en vez de manualmente preguntarle a la inteligencia artificial que te diga qué perfiles tenés en esa institución, ¿no? Se está usando también, por ejemplo, en los concursos, de hecho, en los concursos del servicio civil, por ejemplo, en Brasil se ha usado, también en Uruguay, al ser masivos, a hacer, por ejemplo, el primer escaneo de los currículums que llegan, ¿no? Anteriormente en un país que no voy a mencionar, cuando tenían estos portales de empleo público, llegaban los CVs y como eran tantos y no había tantos servidores públicos para revisar todos los CVs, hacían un sorteo para ver cuáles iban a revisar y de eso salían después los que iban a entrevistar, ¿no? Creo que no es la práctica más óptima, ¿no? Entonces empezaron a usar recientemente, hace un par de años, una solución de inteligencia artificial para leer todos los currículums automáticamente y aquellos que cumplen con los requisitos pasan a la siguiente etapa para una revisión humana, ¿no? Más que ya artificial. Un ejemplo de cómo se usa y creo que es una tecnología muy, muy bienvenida, ¿no? Mi comentario final es, bueno, primero agradecerte el espacio, Hugo, Horizonte Positivo, agradecerle a la viceministra por haber compartido este panel y felicitar a Paraguay de vuelta por esta reforma. Yo creo que un tema muy importante que hay que dimensionar, que hay que tener en cuenta, es que esta reforma es gradual, se logra en el tiempo, como decía antes. No sé si algunos de ustedes sabían, yo normalmente cuento esta historia muchas veces en seminarios como este, que en Estados Unidos la reforma del servicio civil, asesinaron a un presidente por la reforma del servicio civil, ¿no? En 1881 el presidente no le dio un puesto a un señor que quería un puesto en la administración pública, ¿no? Por acomodo, y vino el tipo a un teatro y lo mató de un tiro porque no le dio el cargo, ¿no? Entonces, y llevaron décadas la implementación de la ley de servicio civil, ¿no? Yo creo que Paraguay con la ley 1626 avanzó en esta línea, desde ese momento hasta ahora también han habido avances en el tiempo en la implementación de los concursos. Entonces creo que es muy importante la continuidad con una política pública que Paraguay, que el Congreso de Paraguay ha aprobado, ¿no? Para que sea una política de Estado, ¿no? Ser una ley es muy importante, le da mucha más estabilidad en el tiempo. Y finalmente creo que lo que mencionó la viceministra ahora es muy importante, ¿no? El objetivo final es mejores servicios para los ciudadanos, es un Estado más eficiente, que funcione mejor. Al final es valorizar el trabajo que todos los servidores públicos hacen todos los días, ¿sí? Y colocarlo de una forma positiva, ¿no? Y generar los incentivos correctos para que justamente el Estado funcione mejor. El Estado es una organización muy grande en todos los países, incluyendo en Paraguay, ¿no? Hablábamos 320.000 personas, imagínense eso. Entonces, tener esas reglas de juego, ir implementándolas en el tiempo, ir capacitando y fortaleciendo las capacidades para implementarla de manera correcta es lo más importante. Así que del lado del BID, cuenten con nuestro apoyo en la implementación. Esperamos estar ahí apoyándolos con esto y también documentando los avances, que es un poco nuestro rol también en la región. Y cuenten con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. También gracias al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, a la viceministra Andrea Picasso, al Ministerio de Economía, al BID y a Mariano Lafuente. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes que nos acompañaron desde distintas ciudades, ha sido realmente un gusto que este diálogo y esta reflexión y la acción, sobre todo para mejorar los servicios públicos para nuestros ciudadanos, siga. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.